temblar desde temblado entre sus pies. Muchísimas gracias, al contrario, gracias por la invitación. Puede iniciar con su ponencia. Déjame compartir. Y ahí está. Bueno, yo no les voy a hablar precisamente de la alerta, aunque sí voy a tocar un poquito respecto al finalizar, casi al finalizar la charla. Les voy a platicar de un tema en el cual me he dedicado a trabajar en los últimos ya 18 años. Y es la geometría de la placa de Cocos, y por eso he llamado a esta charla las contorsiones de la placa de Cocos, y pues la he relacionado con los sismos que ocurrieron en 2017 y por lo tanto agregamos la parte de las movidas de la placa. Ahí está. Entonces, los sismos ocurren principalmente en los contactos entre las placas. Las placas tectónicas son estas piezas de la corteza, de la litosfera, que se están moviendo de manera continua y que la fricción que existe entre ellas hace que tengamos estos grandes sismos. Por ejemplo, este en San Francisco en 1906, que se dio en el contacto entre la placa de Pacífico y placa de Norteamérica. Para nosotros, uno muy significativo es el de 1985, que ya se platicó hace un momento en la charla anterior sobre él, y que se dio por el contacto entre la placa de Cocos y la placa de Norteamérica. El sismo más grande que se ha dado, que se ha registrado en la historia es el que ocurrió en 1960 en Chile, en Valdivia, que se ha estimado una magnitud de 9.5, y este se dio por el contacto entre la placa de Nazca y la placa de Sudamérica. Entonces, todo este movimiento entre las placas es lo que genera estos grandes sismos. En nuestro país estamos en el contexto tectónico de 5 placas, y la más grande es la de Norteamérica, que es donde está prácticamente la gran mayoría del territorio nacional, la placa del Pacífico, sobre la cual se encuentra la península de Baja California, y Caribe, sobre la cual se encuentra un pedacito del sur de Chiapas. Y tenemos estas dos placas oceánicas, que es la de Rivera y la de Cocos, y estas dos se están metiendo por debajo de Norteamérica. En las diferentes interacciones que hay entre las placas tectónicas son tres. Una es la que se da, por ejemplo, entre Pacífico y Rivera o Pacífico y Cocos, inclusive aquí en algunos segmentos entre estas placas de Norteamérica y Pacífico, donde las placas se están moviendo, alejándose una con respecto a otra, y en ese movimiento permiten la salida de material nuevo del manto para formar nuevo piso oceánico, y ese nuevo piso oceánico lo que hace es empujar las placas de un lado al otro con respecto a cada una de ellas, y se continúan alejando. Hay otro movimiento que es un movimiento lateral entre las placas, como se puede ver en la imagen de la derecha, y este es el movimiento que se da entre la placa de Pacífico y Norteamérica y la placa de Caribe y Norteamérica. Aquí son grandes fallas que hay en el sur de Chiapas
y Guatemala, donde se está acomodando este tipo de movimiento. Por otro lado, tenemos que el Golfo de California se ha estado abriendo desde hace 12 millones de años, cuando la península estaba realmente pegada al continente, y comenzó este deslizamiento y rompimiento de la placa de Pacífico con Norteamérica, y es gracias a este movimiento lateral que hoy la península se encuentra en esta posición. Y esta península seguirá moviéndose a razón de unos 6 centímetros por año, y eventualmente en muchos millones de años, pues esto estará finalmente separado. Y las placas de Ribera y Cocos, que decíamos que se meten por debajo de Norteamérica, y a este tipo de movimiento se le llama subducción, o es un contacto de convergencia, porque tenemos una placa chocando con la otra. Entonces aquí lo que sucede es que la placa oceánica es mucho más densa, más pesada, y entonces es la que se va a hundir por debajo de esta placa continental, que es más ligera. Aquí tenemos una animación de cómo se da este hundimiento o este fenómeno de subducción, donde tenemos esta placa oceánica, que sería la de Cocos, que está pegada a esta otra placa continental, que sería Norteamérica, que hay una zona que está atorada, y al estar atorada, esta placa de Cocos no fluye con facilidad hacia abajo, y lo que hace es acumular energía. Pero eventualmente este contacto se vence, la fricción que existe entre estas dos placas se rompe, y eso hace que se libere la energía, y eso es lo que nosotros conocemos como un sismo, puesto que esa energía que se liberó va a viajar por el interior de la Tierra y va a llegar hasta donde nosotros estamos, y vamos a sentir cómo se nos mueve literalmente el piso. Entonces tenemos, en esta zona de subducción tenemos sobre todo dos tipos de sismos. Uno que son estos en la zona de contacto, como lo vimos en la animación anterior, y ese tipo de sismos los conocemos como interplaca. Y lo que sucede es que este bloque de arriba, que sería el correspondiente a la placa de Norteamérica, va a subir, mientras que este, que sería el bloque de abajo, correspondiente a la placa de Cocos, va a bajar. Y ese tipo de movimiento se le conoce como un fallamiento inverso. Mientras que en otra zona, dentro de la placa de Cocos, pues también hay una flexión dentro de la placa, hay una acumulación de esfuerzos, y termina habiendo esos rompimientos y liberaciones de energía. Y esos sismos que ocurren dentro de la placa los conocemos como intraplaca, y como aquí el bloque de arriba baja y el bloque de abajo sube, ese se le conoce como un fallamiento normal. Ahora, estos que vemos acá arriba suceden dentro de la placa de Norteamérica, también son sismos intraplaca, pero como suceden en la corteza superior, los llamamos corticales, y esos se dan por todos los esfuerzos que también hay en la placa superior. Entonces, en nuestro país, en el centro sur de nuestro país, estos son los sismos más importantes que han ocurrido desde 1900. Si nos enfocamos a estas áreas de colores, pues estos sismos corresponden a esos sismos en el contacto entre las placas, o esos sismos interplaca o sismos de subducción también se les llama, y podemos identificar el de 1985 aquí en un color como naranjita, y el área corresponde a esa área que se rompió y que se dio en ese movimiento en ese 19 de septiembre de 1985, y que equivale a una magnitud de 8.1. Vemos que el más grande es este de por acá, que es el de 1932, un 3 de junio, y que se le ha estimado una magnitud de 8.2. Y entonces podemos darnos cuenta que todos estos sismos grandes son sismos de magnitud de 7 o superior, están ocurriendo en ese contacto entre las placas de Cocos y Norteamérica, y por acá el de 32 entre la placa de Ribera y Norteamérica. Pero también podemos observar estos otros que parecen como explosiones, que en realidad son la ubicación de los epicentros de sismos que han ocurrido a mayores profundidades, más de 50 kilómetros, y que han sido sismos intraplaca, que se han presentado dentro de la placa de Cocos. Y ese fue el caso del sismo del 19 de septiembre de 2017, así como de todos estos que están por acá. Y los corticales son estos azules que han ocurrido dentro de la corteza continental de la placa de Norteamérica.
El del 7 de septiembre, que está aquí marcado con una, 7 de septiembre de 2017, que está aquí marcado con una barrita, también se trató de un sismo intraplaca. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa placa de Cocos? Este es un trabajo de los doctores Pardo y Suárez, que en 1995 lo que hicieron fue analizar toda la sismicidad que se presenta aquí en la zona centro-sur de México y que está ahí representada con puntitos y rombitos en el mapa. Y a partir de eso determinaron estos contornos que se ven ahí. Y esos contornos que se ven, si se dan cuenta, son de 20, 40, 60, 80 y 100. Lo que me están representando es a qué profundidad ellos estimaron que se encontraba la placa de Cocos, el techo de la placa de Cocos. Entonces, a lo largo de esta línea roja, pues la placa de Cocos está a 20 kilómetros de profundidad, de esta morada está 40, de esta magenta está 60, de esta morada está a 80 y de esta otra, pues rosa, está a 100 kilómetros de profundidad. Y entonces en este primer trabajo lo que se pudo observar es que la placa de Cocos y la placa de Rivera no se están metiendo como un bloque continuo, como una tabla así sin ninguna forma más que con una inclinación por debajo de la placa de Norteamérica, sino que en realidad tiene una forma más caprichosa y bastante compleja que inclusive acá en el centro del país, ellos dijeron, bueno, está un poquito más horizontal, menos inclinada que en el norte y en el sur del país. Y lo otro importante que se fijaron es que la profundidad de la placa de Cocos por acá a 100 kilómetros coincidía muy bien con la presencia de la faja volcánica transmexicana. Entonces, esta faja volcánica transmexicana no es otra cosa más que un arco volcánico. ¿Qué es un arco volcánico? Es donde se presenta el vulcanismo activo. Es decir, aquí es donde tenemos en México los volcanes que están vivos y que tienen potencial de hacer erupción o están haciendo erupción, como es el caso del Popocatépetl o el volcán de Colima, todos los demás pues son volcanes activos. ¿Y por qué es importante que coincida con esta profundidad de 100 kilómetros de la placa? Porque este volcanismo que tenemos en el centro de México justo es resultado de la presencia de la placa de Cocos a una profundidad de entre 100 y 150 kilómetros. ¿Qué sucede a esas profundidades? La placa empieza, bueno, está liberando fluidos, agua, eso hace que haya una fundición del material y esa fundición de material hace que pierda densidad y empieza a subir ese material y va encontrando por dónde salir a superficie y se forman estos volcanes que tenemos en el centro del país. Entonces, el poder delinear la placa de Cocos a esas profundidades permitió hacer esta correlación entre el vulcanismo que se tiene presente en el centro de México y la presencia de la placa de Cocos a 100 kilómetros de profundidad aquí en esta zona del centro o acá en esta zona de Jalisco. Pero bueno, ese trabajo, como pueden ver, hay algunas zonas donde la placa o las líneas más bien están con una línea discontinua. Y esas líneas discontinuas lo que querían decir es que en realidad no estaban muy seguros de que esa fuera la profundidad de la placa, porque no había datos suficientes como para decir que efectivamente pasaba por ahí. Entonces hacía falta visualizar mejor la presencia de esta placa. Entonces con los años se han desarrollado otras técnicas para poder hacer visualizaciones del interior de la Tierra y con la presencia y la ayuda de muchas estaciones sismológicas se pueden hacer estas visualizaciones. Entonces, en México empezaron a haber una serie de experimentos sismológicos a partir de 2004. Uno fue este que ocurrió en el estado de Jalisco, Colima y Michoacán, que fue conducido por la Universidad de Texas y el Centro de Geociencias de la UNAM.
Colocaron cerca de 50 estaciones sismológicas, que son estos triangulitos blancos, y con ello permitieron mapear la placa de Rivera y parte de la placa de Cocos, y ver cómo había la interacción entre ellas aquí en esta región. En 2004 instalamos junto con el Instituto Tecnológico de California, conocido como Caltech, la Universidad de California en Los Ángeles y el Instituto de Geofísica de la UNAM, 100 estaciones que fueron desde la costa del Pacífico, en Acapulco estuvo la primera estación, y cruzaron todo México, pasando por Ciudad de México, hasta llegar hasta Tempoal, Veracruz, casi en el Golfo de México. Y la idea de este experimento era justamente ver a la placa de Cocos cómo pasaba cómo tenía esta geometría horizontal por debajo de Guerrero y cómo se clavaba en el manto hacia el norte. Y cuando este experimento terminó, pasamos la mitad de los equipos acá al Istmo de Tehuantepec en una línea que se llamó VEOX, que quiere decir Veracruz, Oaxaca, y que nos permitió también ver cómo estaba la placa de Cocos acá en esta región. Y últimamente se ha hecho otro experimento aquí en esta zona, ese ya llevamos varios años con él, se llama GECO, que quiere decir geometría de Cocos, y que nos ha permitido ver cómo es la transición de esta geometría de la placa de Cocos en el centro para ver cómo cambia hacia el sur. Y entonces, para Cocos Norte, lo que se pudo apreciar es que la placa, bueno, me voy a regresar para la parte de Jalisco, lo que se pudo ver es que la placa de Rivera se metía y estaba separada realmente a profundidad de la placa de Cocos, y en esa separación era el lugar donde se estaba dando la subida del material que permite tener el vulcanismo en el volcán de Colima, y que tiene las características de la presencia de esta separación entre la placa de Rivera y Cocos. Y luego, con este trabajo se pudo ver que la placa de Cocos tenía una inclinación menor que la placa de Rivera y que después empezaba a cambiar su geometría hacia la horizontalidad. Y en ese cambio lo que estaba pasando es que la placa de Cocos se está rompiendo aquí en esta zona de la frontera de Michoacán con Guerrero, y está acomodándose ese cambio de geometría con esa ruptura en la placa. En el centro de México, lo que hicimos fue sacar una imagen como esta, que es similar a lo que hacen los doctores cuando nos sacan una tomografía o un ultrasonido, y pudimos ver esta línea naranja que corresponde a la base de la corteza continental. Entonces nosotros estamos parados aquí en Norteamérica, y la corteza llega hasta estas profundidades. Por ejemplo, por debajo de Ciudad de México son aproximadamente 48 kilómetros los que tenemos que recorrer de corteza para llegar al manto. Y luego estas líneas azul y roja nos están delineando lo que se observa como la placa de Cocos, que vemos cómo se mete y luego se vuelve horizontal por cerca de 275 kilómetros, y por aquí en las fronteras de Guerrero, Morelos, la placa se dobla muy bruscamente a un ángulo de 76 grados y se clava al manto. Y justamente aquí estamos viendo que llega a los 100 kilómetros de profundidad, y es en esta zona donde está el vulcanismo activo en el sur de la Ciudad de México. Entonces, nuevamente confirmamos que coincide esta profundidad de 100 kilómetros de la placa con los volcanes que tenemos en el sur de la ciudad. Se hizo una tomografía
y se pudo continuar a mayor profundidad. Se puede observar este manchón azul, y ese manchón azul corresponde a la huella que nos deja la placa de Cocos, o a la evidencia de que está la placa de Cocos por ahí, y se clava hasta 570 kilómetros de profundidad. Ahí es donde termina la placa de Cocos. Entonces, si imaginaban a la placa de Cocos nada más metiéndose como se ve en la animación que les presenté al inicio, pues se les quedó corta la imaginación, porque la placa de coco se mete así como en la animación, luego se dobla y se vuelve horizontal, y luego se dobla muy bruscamente con este ángulo de 76 grados y se clava y se mete, y podemos seguir la placa hasta acá, hasta 570 kilómetros de profundidad. Por acá, digamos, por debajo de Ciudad de México y Pachuca, ¿no? Entre entre estas dos ciudades. Y esto tiene una implicación importante, porque en esta zona donde la placa se dobla, perdón, muy bruscamente, es donde se presentó el sismo del 19 de septiembre de 2017. Ese sismo se da aquí justo donde está esa nariz de la placa, le digo yo, a este gran doblez. Y la estrellita es el punto del epicentro, y esta pelotita que vemos aquí es el movimiento que hubo, nos representa el movimiento que hubo en la falla que se formó. Y entonces estos bloques de aquí abajo no me ayudan a entender y explicarles cómo es que se dio ese movimiento. Entonces, lo que podemos imaginar es que aquí dentro de la placa de Cocos existe un plano, que sería esta línea roja y este plano rojo, y en ese plano rojo es lo que se rompió dentro de la placa de Cocos, y una parte se fue hacia abajo, este bloque que estaba arriba se fue hacia abajo, y el bloque que estaba abajo se fue hacia arriba. Ahora, qué tanto se rompe la placa de Cocos? Lo que se rompe, aquí está otra vez vista de lado, vemos aquí la placa de Cocos metiéndose por debajo de la placa de Norteamérica, y esta línea de colores corresponde a ese plano de falla, es decir, a este plano que pusimos aquí con los bloques. Y los colores me están diciendo qué tanto se deslizó ese bloque. Aquí, en esta representación de bloques, pues todo se mueve de manera homogénea, pero en realidad estos bloques no se mueven así de manera homogénea, sino que se mueven de manera pues diferenciada, y eso nos lo da esta imagen que está aquí a la izquierda. Y entonces esta imagen que está aquí a la izquierda nosotros le llamamos el deslizamiento en la falla, es decir, cómo se desliza estos bloques uno con respecto a otro. Y a mí me gusta imaginar y relacionarlo o hacer el símil con mi rodilla y cuando me raspé con el piso, y eso implicó que hubo una fricción entre estas dos superficies, el piso y mi rodilla, y cuando yo me deslicé por el piso, pues mi rodilla se peló, pero no se peló de manera homogénea y completa toda la rodilla, sino que hubo zonas donde se peló más que otras, unas donde parece que ni me hubiera yo caído, y otras intermedias. Entonces, lo que vemos aquí en colores me está representando justamente entre esos dos planos, cómo se dio ese deslizamiento, y me está diciendo que aquí en esta zona moradita hubo un gran deslizamiento, y esto me parece que son 2 metros de deslizamiento, y como en esta zona cerca de donde inició la ruptura no fue tanto deslizamiento. Y entonces resulta que es justamente en esta zona donde se tiene el doblez de la placa que se presentan este tipo de sismos, y tiene que ver con la orientación de las fallas que existen de por sí dentro de la placa de Cocos, y que estamos doblando la placa de Cocos muy, muy fuerte, y entonces en esta región se generan esfuerzos muy importantes que eventualmente terminan traduciéndose en su liberación y en un sismo. Ahora, hacia el sur de México,
en el experimento de Veracruz, Oaxaca, nos permitió ver que la placa de Cocos ya no tenía esta forma de horizontal y luego doblada con una inclinación muy, muy fuerte, sino que aquí sí se está metiendo como un bloque, como una tabla así sin mayor complicación, con un ángulo aproximado de 26 grados, ¿no? Aquí estas dos líneas me están representando la placa de Cocos. Esta línea café me está diciendo, aquí está la corteza de la placa de Norteamérica y la placa de Cocos se está metiendo por acá. Y todos estos puntitos diamantes que vemos por acá son sismos que ocurren dentro de la placa de Cocos. Bien, pero ¿qué pasa aquí en este cambio de geometría? ¿Cómo es que se presenta? Entonces, ha habido varios trabajos para tratar de dilucidar cómo es que se da, y uno muy interesante nos muestra cómo cambia la sismicidad acá al oeste con respecto del este. Como pueden ver, las estrellitas nos están representando epicentros de sismos, y donde está la flecha se ve cómo cambia el comportamiento. Por un lado, no tenemos, del lado oeste, no tenemos sismos en esta región de la placa, mientras que del lado este tenemos un gran número de sismos. Y otra tomografía del doctor Marco Calo del Instituto de Geofísica de la UNAM ha permitido sacar esta caricatura de la placa de Cocos por debajo de esta zona del Golfo de Tehuantepec y del Istmo de Tehuantepec. Entonces imaginen este bloque, pero acá metiéndose por debajo de la placa de Norteamérica, y entonces podemos seguir esta expresión que está aquí en el océano, que se le conoce como la dorsal de Tehuantepec, y esa dorsal de Tehuantepec se sigue metiendo como parte de la placa de Cocos, y a cierta profundidad, estos son como 100 kilómetros de profundidad, resulta que la placa de Cocos tiene una ruptura que acomoda parte de este cambio de geometría de horizontal a este bloque con una inclinación constante. Y también parte de esa forma ese cambio en la forma de la placa también se está acomodando por una flexión muy fuerte en esta región. Ahora, hemos sacado otra tomografía en esa región, esta la sacó mi estudiante, Heber Álvarez, y aquí en esta zona, la zona entre los perfiles H e I, que corresponde a esta zona por debajo de Veracruz y Oaxaca, se pueden ver estos dos manchones azules. Les cuento que estos manchones azules que se ven en los perfiles F y G corresponden a la placa de Cocos, pero acá la vemos doble. ¿Qué es lo que nos está indicando esta tomografía? Que la placa de Cocos también tiene una ruptura en esta región, pero a profundidades mayores de 150 kilómetros. Entonces, aquí la caricatura está cortada, no es que la placa de Cocos termine a estas profundidades, la placa de Cocos continúa, pero la tomografía que sacó el doctor Calo, pues le permitía ver hasta esa profundidad y pues hasta ahí cortó la caricatura. Pero nosotros podemos ver más abajo, y lo que vemos es que más abajo, más hacia acá de la placa tiene una ruptura y está acomodando también este desdoblamiento de la placa con esa pequeña ruptura. Ahora, ¿por qué es importante el entender cómo está esta geometría? Recordarán que el 7 de septiembre de 2017 a las 23:49, en esta zona de la placa ocurrió el sismo más grande que hemos registrado en nuestro país, el sismo intraplaca, que fue de magnitud 8.2, cuyo epicentro se ubicó aquí, pero que en realidad se presentó a 58 kilómetros acá de profundidad, es decir, aquí dentro de la placa de Cocos. Y ahí la placa de Cocos tenía una falla que era casi vertical, es decir, un plano casi vertical, el cual se movió un bloque con respecto a otro con este tipo de movimiento que vemos en esta imagen de bloques de aquí en medio. Y ahora tenemos esta representación de ese deslizamiento en la falla, pero dense cuenta que fue una falla de 200 kilómetros por casi 100 kilómetros de ancho. Aquí está la estrellita, que es el punto donde inicia la ruptura,
y vemos cómo se propaga esa ruptura y se llegan a tener hasta 12 metros de deslizamiento, a diferencia de los 2 metros que veíamos en el sismo del 19 de septiembre. Entonces aquí está el inicio de la ruptura, se da en esta posición donde está la estrella y se rompe preferencialmente hacia esta región, que es hacia la región de Ixtepec y Juchitán, y por eso es que en esta región es más impactada que de la región hacia el sur o hacia Chiapas. Lo otro también es que este sismo provocó muchísimas réplicas. El primer día el Servicio Sismológico Nacional registró más de 350 réplicas y estas decaen con el tiempo, pero para un año después del sismo se habían registrado más de 27,000 réplicas. En un análisis de unos cuantos días después del sismo, se pudo observar que las réplicas se estaban como acumulando en ciertas regiones. Entonces se pudo separar en esta falla. Esta falla corresponde a la falla principal, a la del sismo de magnitud 8.2, y aquí está su representación de sus réplicas correspondientes solamente a este conjunto, y se pudo identificar estos otros cúmulos que son sismos que ocurrieron también dentro de la placa de Cocos, pero a mayor profundidad, y que nos están indicando que en realidad fueron varias fallas dentro de la placa de Cocos los que dieron origen a toda esta sismicidad. Y por último está este otro bloque, este otro conjunto de sismos que corresponden al sismo del 23 de septiembre de ese mismo año, un sábado, de magnitud 6.1, pero este se dio no dentro de la placa de Cocos, sino dentro de la placa de Norteamérica, y fue cerca de Ixtepec, Oaxaca, y aquí está sus conteos de réplicas correspondientes, igual con un gran número el primer día, cerca de 120 réplicas, y vemos cómo decayó con el tiempo rápidamente. Entonces, bueno, ya les he presentado la geometría de la placa de Cocos, cómo tiene esta forma caprichosa, y aquí vemos la huella o la posición de las estaciones que opera el sistema de alerta sísmica mexicano, y pueden darse cuenta que la mayor parte de ellas está siguiendo ese contacto entre las placas porque es la zona donde se generan los sismos más importantes, más grandes en nuestro país, que es una zona altamente sismogénica, es decir, gran productora de sismos. Y por otro lado, podemos observar estos otros puntitos que corresponden a estaciones de SASMEX, y que si recuerdan la geometría de la placa de Cocos, pues más o menos sigue esta misma forma, y que aquí en el centro del país, en las fronteras de los estados de Guerrero, Morelos y Puebla, es donde hemos tenido estos sismos intraplaca como el del 19 de septiembre de 2017, pero también está el del 99 o el de 1980, que se dan por esta misma razón del doblez de la placa, de una posición o de una geometría casi horizontal a este doblamiento muy, muy pronunciado, y estos sensores tienen el objetivo de justamente estar pendientes de ese tipo de sismos, y fueron estos sensores los que detectaron ese sismo del 19 de septiembre y que lograron enviar las alertas que desafortunadamente para Puebla o para nosotros en realidad no tuvimos un gran tiempo de ventaja, y eso se debe a la posición del epicentro con respecto a estos sensores, también a que fue de profundidad de 57 kilómetros, y entonces prácticamente cuando las ondas llegan a la superficie, pues ya también han tenido un recorrido en la horizontal, y pues ya estaban más cerca de las ciudades a alertar, como era la Ciudad de México, y cuando nos llega el alertamiento, si bien llega después de la onda P, si llegó antes de la onda S,
pero pues ya en varias partes de la Ciudad de México, por la cercanía con el epicentro, la onda P había sido bastante perceptible. Y bueno, aquí está Oaxaca, que también tiene muchos sismos en la placa subducida, de muchos sismos intraplaca. De hecho, el de 1931, que es otro de los sismos de magnitud 7.8 intraplaca, se presentó en esta región, y son también estos sensores los que dieron el alertamiento del sismo que ocurrió acá el 7 de septiembre, porque, bueno, al no tener por acá más cercanos, estos fueron los primeros que lo reciben, y al estar a más de 600 kilómetros de la Ciudad de México, es lo que nos permitió tener un tiempo de ventaja de prácticamente 2 minutos. Entonces, recordar que el sistema de alerta sísmica mexicano, pues nos da un tiempo de ventaja dependiendo de dónde ocurra el sismo, dónde se encuentran las estaciones más cercanas que lo están detectando, y dónde está la ciudad a la cual se quiere alertar. Y con eso cerraría yo mi participación, comentándoles o reiterándoles que la geometría de la placa de Cocos es muy compleja, está variando a lo largo de la trinchera, que es esta línea que nos da el contacto entre la placa de Cocos y la placa de Norteamérica, y como vimos, cambia su geometría con un ángulo ligero pero constante en el norte, luego a esta geometría horizontal y con un doblez muy pronunciado en el centro, y luego otra vez a un echado, es decir, a una inclinación prácticamente constante en el sur de México. Y lo que se ha postulado es que en las zonas entre Cocos Norte, Cocos Centro y Cocos Sur, que así es como se ha dividido la placa de Cocos, hay la presencia de algunas rupturas en la placa que permiten el acomodo de estos cambios en la geometría. Y creo importante aclarar que estas rupturas que están en la placa no se han formado por un sismo, sino es como si ustedes están rompiendo poquito a poquito un material, y ese material pues lo dejan ahí, y con el tiempo el propio peso del material y diferentes factores van haciendo que esa pequeña ruptura se vaya propagando, vaya creciendo, y se siga dando ese cambio en la geometría. Pero estas rupturas no son causadas por un sismo en sí. Entonces, no irse con la idea que un sismo como el del 7 de septiembre, que fue de magnitud 2, rompió a la placa y es lo que le dio este tirón. No, no es así. Estas son rupturas que se dan a lo largo de millones de años. Lo otro es que el entender esta geometría nos ha permitido explicar, por un lado, el vulcanismo, como les platiqué, pero también estos sismos intraplaca tan grandes que se dan en el sur del país, en la zona sobre todo del Istmo de Tehuantepec, porque justo se dan en la región donde se tiene este cambio muy importante en la geometría, y por lo tanto la placa debe estar en esfuerzos muy, muy importantes. Y por último, reiterar que el diseño de la alerta sísmica está tomando como base el contacto entre las placas oceánicas y de Norteamérica, porque es la zona donde se tiene el mayor potencial sismogénico en nuestro país, pero también ha tomado en cuenta esta geometría de la placa y donde es más probable que se den esos sismos intraplaca, y por eso es que se tienen estas estaciones en el interior de nuestro país. Y con eso concluiría, y les agradezco muchísimo su atención, y quedo pendiente por si hubiera algún comentario o pregunta. Sí, tenemos una pregunta de Cecilia Hernández. Nos pone: felicidades a la doctora Scholly. He seguido con mucha admiración su trayectoria como científica reconocida y encumbrada. ¿Qué consejo le daría a las que apenas comenzamos en este mundo de estudios sísmicos? Pues creo que siempre mi consejo es que hagan las cosas con amor y compasión. Se necesita pues mucha tenacidad, persistencia, dedicación para llegar
a la meta que uno se haya propuesto, entonces le sugeriría pues buscar esa energía para llegar hasta esa meta. Y generalmente esa energía viene de muy adentro y es esa pasión que sentimos por lo que nos gusta. Muchas gracias, sin embargo, un invaluable consejo. Sergio nos pone excelente ponencia. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctora Scholly, por su ponencia. Sin duda alguna, el conocimiento que hoy nos ha presentado nos pone el panorama geofísico en el que nos encontramos. Sin duda alguna, México es un país sísmico y el conocimiento que ustedes, los especialistas, nos brindan en conjunto con las medidas de autoprotección nos debe hacer una sociedad más preparada y resiliente. Totalmente de acuerdo con él. Sí, también Marta nos pone muchas gracias a la doctora Campos por su gran aportación a la sismología mexicana. Gracias, Marta.